Ya tenemos unas herramientas básicas para programar y son los condicionales y los ciclos. Ahora ya necesitamos poder trabajar con datos y con esos datos un volumen o una cantidad grande. Es importante que tengamos alternativas para representar muchos datos en la memoria. Y por medio de los ciclos y de las estructuras de control que hemos visto, poder interactuar con esos datos. Vamos a ver los arreglos, también conocidos como arrays o vectores. Son estructuras que permiten agrupar datos de un mismo tipo en una sola variable. Por ejemplo, datos numéricos o cadenas de caracteres o otras variables que vamos a ver más adelante. Un ejemplo de un problema que se soluciona con arreglos muy fácil cuando tenemos que calcular el promedio de 100 notas. Si no contáramos con los arreglos, deberíamos declarar por lo menos 101 variables, una para cada nota y uno para el resultado. Además, hay que tener en cuenta que debemos garantizar que todas las variables tienen nombres diferentes y que además tendríamos que declarar y luego inicializar cada variable. Entonces es un trabajo que hay que hacer manualmente al escribir el código que nos puede tomar mucho tiempo. Entonces la idea de aprender los arreglos es poder ahorrar tiempo y optimizar los cálculos. ¿Cómo se crea un array? Entonces voy a manejar una metáfora de un array es similar a un tren. Cuando nosotros tenemos un tren, lo más importante es tener lo que impulsa el tren. Entonces en este caso cuando tenemos el tren como tal, se llama la declaración. En este caso estamos declarando un array de datos enteros que se llama datos. Es como si tuviera solamente el tren. Crea el tren, pero el tren sin vagones no es útil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle vagones como muestra la imagen. Entonces hay que decirle cuántos vagones quiero tener. Miren que acá está la declaración y luego se inicializa diciéndole que quiero un nuevo array de enteros con 4 posiciones. Entonces acá se reserva el espacio para 4 vagones. Y aquí inicialmente esos vagones están vacíos. ¿Cómo se usa? Cuando yo quiero llenar uno de los vagones del tren, empiezo a llenar la carga de tal forma que utilizo la asignación de una variable. Entonces yo digo en qué vagón quiero asignar y asigno un valor que sea compatible con el tipo de dato. Recuerden que el tipo de dato es un entero. Muy importante, yo solamente tengo estos 4 vagones para cargar información de tipo entera. Si yo trato de ingresar en un vagón menor, por ejemplo en una posición que no existe, aquí tenemos que está el 0, el 1, el 2 y el 3. Estos se conocen como los índices, pero ahorita vamos a hablar de ellos. Pero si yo trato de acceder al -1 o a la posición 5, 6 o 1000, me va a salir un error, por lo que dice acá. Si pone carga en una posición que no existe, su carga se pierde. Es exactamente lo mismo que pasa en la vida real. Si usted no ingresa la carga en uno de los vagones de su tren, la información se va a perder. Y eso en programación se considera un error grave. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de un arreglo. Entonces habíamos visto que el tren como tal es la clave de la declaración de un arreglo y lo hacemos creando un nombre de variable, en este caso le ponemos datos. Y cada uno de los vagones se va a llamar componentes. Como ven, cada uno de los vagones también recibe un identificador dentro del array de datos. Con esto me permite acceder o diferenciar cada uno de los vagones. Entonces miren que arranca en cero y va
hasta el número de vagones menos uno. Si yo tengo 4 vagones, el último vagón tiene el número de vagones menos uno. Y esto se le conoce como los índices. Entonces los índices se arrancan en cero y terminan en el índice de vagones menos uno. Y la longitud total de ese array, voy a decir que es 4, que es la cantidad de elementos que tiene el array, o cantidad de vagones que tiene el array. ¿Cómo accedo a los datos de un arreglo? Entonces esta pregunta, pues en parte uno ya la puede intuir la respuesta, pero para acceder a los componentes de un arreglo se usa el índice, que es lo único que me permite diferenciar cada uno de los vagones. Entonces cuando tenemos muchos datos se recomienda usar un ciclo que permita recorrer del inicio hasta el fin los datos almacenados en el arreglo. Si yo tengo muchos vagones, entonces ya tengo que recurrir a esas estructuras de control que habíamos visto para que sea más fácil interactuar con un arreglo, sobre todo si tengo muchos números. Entonces acá vemos eh, un primer uso de, de los ciclos para leer un array. En este caso lo vamos a imprimir. Lo que está pasando acá es que esta es la representación en memoria del array. Tengo 5 datos, voy a utilizar un for, tiene un contador que arranca en cero, se va a ejecutar para todas las i menores que 5, que recuerden que la longitud es menos 1, y se va a incrementar de 1 en 1. Y lo que va a hacer es, va a ir consultando la posición sub i, o sea, como muestra aquí en la prueba de escritorio, en la posición 0, y es menor que 5, sí, entonces muestra el número 8, y así hasta llegar a que el índice es 5 y ya ahí no se cumple la condición y por tanto entonces ya este ciclo termina. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a crear un archivo que se llame arreglo.java y vamos a crear la clase para recordar cómo es que lo creamos. Escribimos main y acá entonces vamos a inicializar un array, arreglo, como veíamos, new int, voy a tener 5 valores. Esto es una forma de inicializarlo en la misma línea, o puedo hacerlo también de esta forma y luego asignar a cada uno de los valores, empezando en 0, un valor que sea compatible con un dato entero. Entonces acá puedo acceder hasta la posición 4 y le asigno entonces diferentes valores enteros. Entonces ahí ya tengo los valores que tengo que hacer. El for que arranca en 0 para todas las i menores que la longitud, que es 5, y incremento. Y acá vamos a imprimir el valor de la i. Vamos a ahora a compilar y ejecutar el programa. Entonces ahí vemos que lo que me imprimió fueron los índices. Tenía que imprimir arreglo sub i. Entonces en este caso guardamos, compilamos y ejecutamos, y ahora sí obtenemos los valores. Entonces también es importante recordar esa relación, que una cosa son los índices y otra cosa son los valores de la variable. Para no recordar siempre la longitud del array, Java ofrece una función que me permite saber cuál es la longitud de un array. Entonces para saber la longitud utilizo el nombre arreglo punto
length, que es una propiedad de los arrays. Entonces nuevamente compilamos y ejecutamos y vemos que todo sigue funcionando. Luego hay una variación que es un poco más práctica, que no tenemos que escribir tanto código, y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo que se llama un ciclo for each. Lo que necesita es una variable que es del tipo del arreglo que vamos a revisar y el arreglo, y de esta forma, sin escribir tanto código, logramos un comportamiento similar. Ahí tenía un error. Entonces lo que va a hacer la i es que va a ir accediendo a cada una de las posiciones del array. El error que me estaba saliendo es que estaba tratando de acceder a la posición -2, que es incorrecto. Entonces ahora nuevamente compilo y verifico que sigue funcionando. Para terminar, les recomiendo realizar estos ejercicios para practicar, y si tienen dudas me pueden escribir en los comentarios. En la descripción del video voy a dejar el enlace a la presentación.